Muy buenos días, sean todas y todos bienvenidos al webinar internacional Enfermedad de Alzheimer familiar y terapias preventivas, organizado por AYEP en alianza con la Red Iberoamericana de Envejecimiento Activo y Saludable. Este espacio busca reflexionar y compartir conocimientos sobre los desafíos del envejecimiento y la salud cognitiva, promoviendo un envejecimiento activo y saludable. Antes de comenzar, eso sí, queremos destacar que AYEP ha sido reconocido como empresa comprometida con las personas mayores 2025, obteniendo el prestigioso sello mayor. Este reconocimiento acredita nuestro compromiso con la accesibilidad, la convivencia intergeneracional y la educación para todas las etapas de la vida. Creemos como institución que el aprendizaje es un motor de transformación personal y social sin importar la edad. Por eso este webinar refleja nuestra misión de construir una comunidad educativa inclusiva, multigeneracional y comprometida con el bienestar de cada persona. Les invitamos, como decía a continuación, a dejar sus preguntas y comentarios en el chat que está al costado inferior y luego vamos a poder proceder a responder sus preguntas o inquietudes. ¿Ya? A continuación dejamos con ustedes a Tatiana Soto Silva, directora nacional de la Escuela de Salud y Deporte, quien nos dará unas palabras de bienvenida. Adelante, Tatiana. Muchas gracias, Alan. Hola, ¿cómo están? Qué feliz de tener acá a todo Chile y más, no solamente continental, sino que también nuestra querida isla de Pascua. Eh, Hay algo importante que me viene a la mente cuando hablamos de Alzheimer familiar y hablamos de personas adultas mayores, que dice: la memoria es el diario que todos llevamos con nosotros. Esto lo dijo Oscar Wilde. Una de las cosas más importantes que nosotros tenemos que relevar es que este diario comienza desde pequeñito y se va gestando a través de una historia familiar, que va cambiando la vida entera de una familia cuando aparecen estas pequeñas crisis en donde vamos borrando esta memoria. Entonces, para eso hoy día quiero darles la bienvenida a este seminario tan importante sobre enfermedad de Alzheimer familiar y terapias preventivas. ¿Ya? Nosotros como Escuela de Salud nos hemos preocupado y hemos trabajado de la mano con vinculación con el medio para crear espacios para trabajo directamente con las personas mayores, ¿ya? En donde lo que buscamos es comprender, es acompañar y sobre todo crear instancias de prevención y promoción de la salud, cosa de generar esto que lo que queremos nosotros de aquí en adelante tener una longevidad activa, ¿ya? Cuando hablamos de Alzheimer familiar, no es solo un desafío para la persona, sino que también es un desafío para la familia, es un desafío para la comunidad, ¿ya? Afecta a la identidad, afecta a los vínculos, las rutinas, de lo que somos o no somos, de las certezas de cada una de las personas y de cada uno de los familiares que integran esta familia, en donde un diagnóstico de este nivel transita un camino súper complicado, que está lleno de preguntas, que está muy, digamos, enfocado en miedos, y hay que tener mucho coraje para poder vivir una patología de este nivel, ¿ya? Por lo tanto, hoy día, ¿qué queremos? Entender, y gracias a el área de salud que está aquí presente, los doctores, y gracias a la sede Chillán, a Claudia, que levanta esta instancia para hacernos también presente a nivel nacional, en donde como Escuela de Salud, que nosotros formamos técnicos a nivel nacional, nosotros sí creemos que la prevención es posible. Sí creemos que con bases de conocimientos preventivos y promocionales podemos hacer una diferencia. Y para eso también está nuestra escuela, ¿ya? ¿Qué queremos? Que a lo largo de esta instancia y otras más podamos crear factores protectores, herramientas prácticas, tanto para que nuestros estudiantes apoyen y promuevan un envejecimiento con una longevidad activa, con una longevidad feliz, que todos vamos para allá. Y sabemos que hoy día ya tenemos una gran población de personas mayores en donde la creación de hábitos no es hoy día con una mirada solamente a las personas mayores, sino a la generación de hábitos a través de los niños. Porque estos niños en 30, 40 años van a pasar a este mundo de la actividad de las personas mayores, que tienen que ser longevos activos, que tienen que ser personas activas. Podemos crear intervenciones tempranas, podemos tener enfoques integrales para modificar el curso de la enfermedad de la familia. Por eso hoy día agradezco mucho que estén instituciones acá mirándonos, que estén personas, que se entienda que para poder crear
a una persona feliz a futuro, tenemos que generar instancias de capacitación y formación, de cambios de actitudes, de acciones, de generar memoria colectiva, de generar instancias de aprendizaje que se da siempre en los niños. No debemos debilitarnos por tener estas patologías. Hoy día el amor, la presencia y el acompañamiento que nosotros queremos entregar y dar capacitaciones constantes a través de estas herramientas y estas áreas que nos vienen a apoyar como institución, como fue vinculación con el medio, que como bien lo dijo Alan, hemos sido premiados, hemos ganado primeros lugares en algunos congresos porque estamos generando un cambio, estamos generando un impacto, porque creo que nosotros como área técnica podemos hacernos presentes en generar instancias de cambio para la prevención y la promoción. Les doy a todos la bienvenida. La Escuela de Salud está y la institución y vinculación con el medio está para el servicio de la comunidad de AYEP. Así que muchas gracias a todos los que están acá presentes, muchas gracias a nuestros invitados y por supuesto a la sede y a vinculación con el medio. Muchas gracias, Tatiana, por tus palabras, por esta bienvenida a todos quienes nos acompañan. Sin duda hemos hecho varios proyectos que han tenido renombre y han sido bien conocidos desde el área de salud y vinculación con el medio, así que tenemos que seguir por ese camino que estamos dejando ahí nuestra huella en el territorio. Bueno, continuando con nuestro webinar, damos las bienvenidas a nuestros destacados panelistas, la doctora Natalia Acosta Baena, médica y doctora en ciencias biomédicas, experta en genética y Alzheimer familiar, y al doctor Patricio Torres Castillo, secretario de la Red General Iberoamericana de Envejecimiento Activo y Saludable. Muchas gracias a ambos. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Muy expectante de lo que diga la doctora Natalia, que es una autoridad más allá de lo que yo pueda decir. Muchas gracias. ¿Usted cómo se encuentra? Excelente y feliz de estar con ustedes, muy contenta y orgullosa de esta unión latinoamericana, y esa es la idea, contribuir y que nos unamos entre todos nuestros países. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctora. Bueno, vamos a comenzar con el primer tema a cargo de la doctora Natalia Acosta Baena. El tema será Alzheimer familiar, factores genéticos y estrategias preventivas. Así que dejamos en este webinar a la panelista doctora Natalia Acosta. Usted me comenta si puede presentar o si no, cualquier cosa me avisa nomás. Ahí está, perfecto. Ahí la están viendo, perfecto. Sí, si la puede proyectar completa, ¿sí que se puede? Claro que sí. Espérame un segundo. Sí, no hay problema. Listo. ¿Están viendo ahí todos la pantalla? Sí, ahí se ve la presentación. Yo voy a ver qué puedo hacer acá. Adelante nomás. Bueno, entonces, el título, quise ponerle este título a esta presentación, como el enfoque de la enfermedad de Alzheimer desde el punto de vista genético. Voy a hablar un poquito sobre esta parte de la genética de una manera muy general, y enfocada también en estas terapias preventivas, y cómo esas aplicaciones o esos aprendizajes desde la enfermedad de Alzheimer genético, cómo poderlos aplicar a la enfermedad de Alzheimer esporádica. Entonces vamos a tratar un poquito estos temas. Voy a apagar mi cámara por si de pronto, para mejorar un poquito esa señal en caso de que de pronto se vuelva lenta la pantalla. Entonces voy a hablar un poquito de lo que es las diferencias entre lo que es una demencia y la enfermedad de Alzheimer. También cuáles son esos tipos de enfermedad de Alzheimer, si estos todos son hereditarios. Y específicamente voy a hablar de la variante genética, la mutación E280 en el gen presenilina 1, que es la variante más grande, el foco más grande del mundo de Alzheimer hereditario, que fue identificado en el grupo de neurociencias acá en la Universidad de Antioquia, donde pertenezco. Y
También entonces voy a hablar un poquito sobre qué hemos aprendido precisamente de ese seguimiento a esa cohorte que hemos evaluado durante ya más de 30 años y ya al final hablar un poquito de qué es cómo se podría prevenir la enfermedad de Alzheimer y el enfoque desde el envejecimiento y algunas conclusiones finales. Entonces, empecemos con como hablaba la doctora Claudia al principio, esta enfermedad es bastante devastadora, sabemos que es difícil y más pues como en el contexto que conocemos nosotros a fondo y es en unas personas que les da a edades muy tempranas. Nosotros tenemos población que inicia con esta enfermedad desde los 40 años. Entonces no es solo desde el envejecimiento, sino acá es otro reto adicional que es el de los hijos son los cuidadores, los niños son los cuidadores, e incluso hasta los adultos mayores cuidan a sus hijos ya enfermos. Entonces son varios retos distintos, pero vamos a hablar entonces en general, vamos a empezar con la primera pregunta, ¿qué es la enfermedad de Alzheimer? Y cómo se diferencia entonces de esta demencia. Entonces, el nombre de demencia lo vemos siempre como con una sombrillita. La mejor forma de entenderlo es como una especie de paragüitas o no sé cómo le dicen allá en Chile, sombrilla, paraguas, eh, donde abarca todo. Aquí también podríamos usar la analogía de un costal que abarca un montón de cosas, una bolsa grande. La demencia entonces es como un montón de enfermedades que producen pérdida de las capacidades funcionales básicas e instrumentales. Es decir, toda la capacidad para tomar decisiones, tanto el hecho de actividades básicas de la vida cotidiana como actividades complejas. Y es debida entonces a múltiples enfermedades, ¿cierto? ¿Cuáles son? Podrían incluirse estas, pero hay muchas más. Las más comunes entonces es precisamente la enfermedad de Alzheimer, la demencia vascular, la demencia frontotemporal, la enfermedad de cuerpos de Lewy, la enfermedad mixta o la demencia mixta que llamamos, que es una demencia con lesiones vasculares y también con signos de enfermedad de Alzheimer. Entonces, todas estas enfermedades pueden estar abarcadas dentro de este concepto de demencia. Pero sabemos entonces que la enfermedad de Alzheimer es la causa principal de esta demencia. Vemos que más o menos el 60 o el 80% de los casos de demencia son producidos por enfermedad de Alzheimer. Entonces, digamos que por eso se ha generalizado el término y a veces el término demencia se confunde con locura, etcétera, pero realmente es esa pérdida de la capacidad de las funciones, de las actividades básicas, de tomar decisiones, de la funcionalidad del individuo. Entonces, la enfermedad en general la enfermedad de Alzheimer empieza con una pérdida de la memoria y el comportamiento principalmente. Entonces, por eso se puede diferenciar de las otras enfermedades donde no puede aparecer más inicialmente otro problema de lenguaje, por ejemplo en la demencia frontotemporal o alteraciones motoras, mientras que en el Alzheimer es predominantemente esta alteración de la memoria y esta definición me gusta mucho y es un trastorno como tal con una disfunción cognitiva progresiva y acompañada, que se nos olvida mucho, de ese deterioro del comportamiento. Porque a veces, por ejemplo, en nuestra población, en el Alzheimer genético, lo que más influye a veces o lo que predomina o inicia con la enfermedad es esa alteración del comportamiento. Entonces lo vemos bastante frecuente. Entonces esta es una definición de esta referencia que les traigo. Pero también la pregunta que sigue es si hay varios tipos de enfermedad de Alzheimer. Y he hablado desde el principio como en estos dos parámetros y es el Alzheimer familiar y el Alzheimer esporádico.
Entonces esas son como las dos formas de clasificar la enfermedad según este modo de herencia. ¿Cuál es la diferencia? El Alzheimer familiar o el Alzheimer que llamamos claramente hereditario se atribuye a unos genes que de verdad son causas de la enfermedad. Mientras que en el Alzheimer esporádico los genes no necesariamente son las causas, sino que generan susceptibilidad a la enfermedad, pero no necesariamente quien tenga una variante genética se va a enfermar porque corresponde a otros factores que pueden estar influyendo. Entonces, precisamente ese es el esquema que les traje para entender un poquito mejor este concepto, y es que la enfermedad de Alzheimer genética, o la llamamos simple porque puede ser un solo gen, o los que ya tenemos identificados 3 genes que se atribuyen a una causa genética. Y miren que la influencia en este esquema es muy grande, pues aquí pongo más o menos un 50%, pero influye también, podrían estar influyendo esas interacciones entre esos genes, y un porcentaje el ambiente. Entonces, el que yo desarrolle una enfermedad, por ejemplo, enfermedad de Alzheimer, va a depender de esos genes que estarían implicados, ¿cierto? Pero si es una enfermedad de Alzheimer esporádica, que por lo general es en personas mayores, es una genética más compleja. No obedece a un solo gen como causa, sino a múltiples genes. Y miren el porcentaje de la genética, es un poquito, mucho menor, mientras que el ambiente y la interacción gen-ambiente son las que más están influyendo en que se desarrolle esta enfermedad. Entonces, aquí la tenemos desde esta perspectiva dividida en estos dos grupos que les estaba hablando. Entonces, la Alzheimer genético es más o menos alrededor del 1 al 5%, es un mínimo de la población, y por lo general aparece en edades muy tempranas. En nuestra población, como les decía, desde los 40 a 45 años hay este riesgo. Mientras que en el Alzheimer esporádico, el Alzheimer tardío, que por lo general lo llamamos después de los 65 años, obedece más a una genética compleja y es lo más común. Más o menos el 90% de la población puede estar presentando esta enfermedad. Pues la población con Alzheimer, el 90% podría ser más de Alzheimer tardío. Entonces, la parte de esos genes en genética simple, como les mencionaba, son solo 3 genes, mientras que en la Alzheimer esporádico tardío pueden haber muchos genes que estén implicados. Listo. Acá lo vamos a ver que de todas maneras el porcentaje, la enfermedad de Alzheimer esporádica, que llamamos, la pongo entre comillas porque también tiene un componente genético, no sale porque sí. La heredabilidad es muy alta, o sea que tenemos un porcentaje en que sí, obviamente hay un riesgo importante, pero no necesariamente, como les decía, va a estar influyendo. Entonces acá están los 3 genes que están implicados en la enfermedad de Alzheimer genética: la proteína precursora amiloide, el gen de presenilina 1 y el gen de presenilina 2. Mientras que en la enfermedad de Alzheimer compleja, que decíamos que puede ser en porcentaje mucho mayor, está implicando muchos otros genes, pero vemos que un gen mayor acá es el gen ApoE, que conocemos como la principal causa de Alzheimer esporádico. Entonces, acá en este esquema lo vemos mucho más claro. De acuerdo al riesgo de Alzheimer, aquí tenemos un riesgo bajo, medio y alto con respecto a la frecuencia de estas variantes genéticas en la población. Entonces, como ustedes pueden ver acá, aquí vemos que son unas variantes muy raras. Por eso, afortunadamente, el Alzheimer genético no es tan frecuente. Y tenemos por eso, pero resulta que estas variantes genéticas raras producen un alto riesgo.
Entonces, por eso son las que llamamos acá los 3 genes que son los causales de enfermedad autosómica dominante, que se llamamos así porque cada hijo de un afectado tiene un riesgo del 50% de padecer esta enfermedad. Mientras que en estas otro esquema, vemos entonces acá en las variantes más comunes, vemos que mucha población puede tener este tipo de variantes genéticas en estos genes, pero no necesariamente tener la variante va a predisponer la enfermedad, y lo que se ha visto es que se requieren muchas variantes, la sumatoria de varios genes que pueden estar influyendo en que uno desarrolle o no la enfermedad. Entonces, acá se han evaluado muchos GWAS, muchos metaanálisis, donde se han identificado muchos genes diferentes a ApoE, donde se han asociado a enfermedad de Alzheimer, pero como les digo, pueden no ser causales. En lo que hablaba del ApoE es una causa muy importante, pero no suficiente ni necesaria. El ApoE es afortunadamente poco, ApoE4, que es la variante más de mayor riesgo. Nosotros tenemos varios tipos de este gen, son diferentes formas, tenemos la 3, la 4 y la 2. Y la 4 es la que produce la enfermedad de Alzheimer, lo que se ha asociado más a enfermedad de Alzheimer. Entonces, si tenemos una sola copia de este gen, ApoE4, tenemos un riesgo del 47% de tener Alzheimer alrededor de los 75 años. Y hay estudios que mencionan que si tenemos 2 copias de ApoE4, el 91% de riesgo es muy alto, alrededor de los 68 o 90, pues si es más de los 65 años. Sin embargo, hay otros estudios que mencionan que no es tan alto este riesgo, más o menos, digamos que acá en el anterior diapositiva mencionábamos que si usted tiene 2 copias de este gen, alrededor de los 50 años podría, a los 70 años, podría estar con un riesgo del 50%. Pero no necesario ni suficiente, vuelvo a insistir en esto, porque a pesar de que ya lo hemos visto en estas foticos que tenemos, por ejemplo, estos estudios que han usado el PET amiloide. El amiloide es la principal basura proteica que se acumula cuando aparece el Alzheimer. Vemos que ya cuando se tienen estos dos personas que tienen las dos genes de ApoE 4, presentan ya un riesgo y acumulación de esa basurita. Sin embargo, no, entonces, ¿de qué depende? Si no es solo el ApoE u otros genes, sino de qué depende, a pesar de que yo tenga ese riesgo de ApoE4, por ejemplo, ¿qué otras cosas influyen? Y aquí los vemos en este estudio que es bastante conocido, y es estos 9 factores de riesgo modificables para la enfermedad de Alzheimer, y esto abarca más o menos el 35% de prevenirle el Alzheimer. Entonces tenemos es precisamente la educación o la reserva cognitiva. Entonces fortalecer en nuestros países este tipo de factores bastante importante. Controlar estos factores de riesgo que ya sabemos: hipertensión, obesidad, la pérdida de la audición es común en la vejez. La depresión es un factor bastante importante, que más adelante les voy a hablar un poquito más sobre esto. La diabetes. La inactividad física, por supuesto, yo creo que sería el primero, segundo después de la educación. Y estos otros factores que son importantes, lo mismo que el tabaquismo, que está muy asociado con la dieta y con el estilo de vida, y el aislamiento social, que se ha tocado bastante precisamente en los últimos tiempos, porque lo vemos cada vez más en nuestras personas mayores. Entonces, todos los tipos de enfermedad de Alzheimer son hereditarios. Concretemos esta parte.
Ya les dije que esta parte de esta enfermedad de Alzheimer monogénica, o sea, con estos riesgos de estos 3 genes, sabemos que son claramente hereditarios, con un alto riesgo, con una probabilidad del 50% de que el afectado pase la enfermedad a cada uno de sus hijos. Y estos son los genes que nosotros buscamos en el grupo de neurociencias en Colombia, porque hay un alto riesgo, como les mencionaba al principio. Pero también el hecho de tener una historia familiar de primer grado, así sea de un Alzheimer esporádico, parece ser que tiene un factor bastante importante, pero no solo genético, porque lo que se hereda a veces no son solo los genes, a veces o casi siempre heredamos muchas otras cosas con nuestra familia, heredamos factores dietéticos, en factores psicosociales, factores somáticos que compartimos y que a veces esos estilos de vida también, los hábitos y lo que llamamos esta parte de epigenética o el ambiente, cómo influye, también se hereda. Entonces, por eso es que esto también, de alguna manera, la enfermedad de Alzheimer esporádica, como otra vez entre comillas, tiene pues este factor importante que puede haber influencia, pasarse no tan directamente como el Alzheimer autosómico dominante, pero sí influir bastante en nuestra familia. Entonces, ahora sí, ya enfoquémonos un poquito en esta enfermedad de Alzheimer autosómica dominante, específicamente la mutación E280A en el gen de presenilina 1. Entonces, acá estamos entonces en Colombia, tenemos entonces el grupo de la Universidad de Antioquia, el grupo de neurociencias, identificó entonces estas formas familiares hace más o menos en la época de los 80s, un paciente de Belmira, es una zona rural del municipio de Antioquia, que presentaba olvidos, pérdida de la memoria importante, dejaba sus herramientas, no sabía el día que era, y empezamos a indagar y se evaluó que no solo él, sino sus hermanos habían tenido el mismo síntoma, su padre y su abuelo. Entonces, se estudió el doctor Francisco Lopera con el grupo de esa época, empezó a analizar estas familias en toda Antioquia. Aquí está departamento de Antioquia, donde estamos ubicados, y empezó en esa época con este grupo, con varios integrantes del grupo de neurociencias, y empezó a ir a todas estas veredas, a estas zonas rurales, y identificamos entonces este grupo poblacional, lo llamamos la mutación paisa en Colombia, y se identificaron alrededor de 25 familias. Todas estas familias, al parecer, se unen en un solo tronco común que haciendo estas genealogías largas, inmensas, donde se logró identificar por partidas de bautismo que más o menos en 1745 pudo haber venido esta variante, se identificó como ancestría europea, y en la época de la colonización se pudo haber producido pues como este aumento de esta variante. ¿Qué es la variante E280A? Es simplemente un cambio. Este es el gen de presenilina 1, y en la posición 280 hay un cambio de un aminoácido por otro, el ácido glutámico por la alanina. Entonces, ese cambio, ese solo cambiecito produce la enfermedad. Entonces, estamos hablando aproximadamente de 5.000 personas con riesgo, y portadores, tenemos más o menos la tercera parte, 1.500 portadores en el momento aproximadamente, que se están siguiendo por el grupo de neurociencias en Colombia. Entonces, hemos hecho entonces este trabajo de campo a todas estas familias, junto con el doctor Lopera empezamos hacer un seguimiento. El doctor empezó les hablé desde los 80, pero un seguimiento sistemático más o menos desde el 95. Yo me ingresé al grupo más o menos en el 2005, y empezamos a hacer este seguimiento, y publicamos esta descripción
de esta cohorte, acá llevábamos desde 15 años de seguimiento, desde el 95 al 2010, aquí apenas teníamos 450 portadores de la variante. ¿Y qué hemos aprendido entonces en estos ya 30 años? Ya en el 2025 ya llevamos 30 años evaluando a estas personas y realmente lo que queríamos al principio en ese momento era conocer cuándo empezaba la enfermedad, porque no solo pensábamos que la enfermedad, digamos que no llega cuando uno no se enferma en la demencia, es decir, las personas no aparecen con olvidos de un momento a otro, de un día para otro. Eso es progresivo, eso es un paso antes, entonces ir identificando estos pasos de estar sano a tener olvidos importantes, llegar a un deterioro cognitivo leve y llegar ya al punto de pérdida de la autonomía. ¿Cuándo pasaba esto? ¿Qué pasa entre estos pasos? ¿Cuándo inicia la enfermedad realmente? Entonces eso es lo que queríamos saber. Y también en esta época, estamos hablando del 2008, que había esa controversia entre la existencia de estas formas intermedias de la enfermedad de Alzheimer y no se tenían claro estos diagnósticos clínicos o preclínicos que llamábamos, que es el predeterioro cognitivo leve y el deterioro cognitivo leve. Entonces, esta evolución de la enfermedad era lo que queríamos conocer. ¿Cuándo empezaba principalmente estos depósitos de beta amiloide, que son los que buscamos precisamente para ver si ya empieza o no la enfermedad? Entonces, eso es lo que identificamos, vimos que estas formas genéticas eran las que podían dar las pistas sobre el inicio de la enfermedad. Demostramos la progresión natural de la enfermedad, vimos que más o menos a los 35, desde los 30 a 35 años, aparece un deterioro muy leve en las pruebas neuropsicológicas. A los 38 ya hay un deterioro, ya hay unas quejas importantes, pero la persona sigue completamente normal. El deterioro cognitivo ya empieza 5 años después, alrededor de los 44 años, y más o menos a los 49 empieza la enfermedad, ya la demencia como tal, donde necesita ayuda, y esta es la etapa más larga, 10 años, hasta que más o menos las personas fallecen alrededor de los 59 años. Entonces, esta es pues como la progresión, lo que identificamos y encontramos que más o menos a la edad de 30 años, estas personas empiezan a tener estos depósitos de amiloide. Este es un P de amiloide, un esquema de qué es lo que vemos cuando se acumula esta basurita con estas foticos, y lo logramos ver en estas personas, en estos portadores. A los 30, 34 años ya tenían síntomas o por lo menos acumulación de amiloide, no necesariamente síntomas. Entonces ahí fue donde empezamos a hacer más preguntas y nos preguntamos si la depresión podría modificar esta enfermedad, y también publicamos entonces este artículo donde encontramos que sí, que los síntomas depresivos aceleraban la progresión a demencia en esta población. Entonces, acá vemos que más o menos el 28% de estas personas, de estos portadores, no desarrollaron depresión. Pero miren el resto, casi más del 70% tuvieron depresión. Pero digamos que eso lo conocemos, que la depresión, aquí vemos que el 55% precisamente presenta depresión cuando empieza la enfermedad en el deterioro cognitivo leve, y eso es muy común, que esos síntomas depresivos debuten con la enfermedad. Pero los que nos más interesó fue este 17%, los que tenían síntomas mucho antes de tener inicios de la enfermedad, en las etapas asintomáticas incluso. Entonces, identificamos que este 17% se les aceleró la enfermedad mucho más que al resto. Encontramos que las personas que tuvieron depresión, aquí vemos en esta franja azul punteada, fueron los que tenían depresión,
y que además no tenían ningún otro factor protector. Hay un factor protector, yo les hablé del ApoE4, que es un factor de riesgo, pero el ApoE2 es un factor protector. Entonces también es otro gen que puede modificarme la enfermedad. Estas personas que no tenían ese factor protector y además tenían depresión, se les aceleró la enfermedad más o menos 4 años más rápido y en general la demencia se aceleró casi 2 veces más en velocidad. Entonces, no solo vimos que la depresión influía, sino otro factor bastante importante es el tener una pareja estable. Un compañero estable en la vida influye bastante. Encontramos entonces que también aquí en esta franja azul, estas personas que no tenían un compañero estable, la enfermedad se acelera bastante, más o menos 2 años, comparado con los que tienen una pareja como tal. Entonces, listo, teníamos un montón de factores ya identificados, pero bueno, ¿para qué detectarse tan temprano? Hasta el momento no hay un tratamiento. Pero bueno, esa es la idea, empezar con estas terapias preventivas. ¿A qué edad vamos entonces a empezar estas terapias preventivas? Entonces, todos estos estudios sirvieron para precisamente empezar una campaña para poder lograr mayor población y poder empezar un medicamento que pudiera prevenir la enfermedad de Alzheimer. Y ese era el principal reto en el 2010-2011, que empezamos con esta campaña, buscamos prevenir la enfermedad de Alzheimer y empezamos el ensayo clínico más importante en ese momento en el mundo, porque era el primer ensayo clínico preventivo en población sana. Íbamos a empezar un medicamento en estos portadores que aún no habían desarrollado la enfermedad, un medicamento para prevenir esta enfermedad. El medicamento se llama Crenezumab. Hicimos pues entonces un estudio inicialmente se pensó 5 años, se extendió 8 años. Y estuvimos entonces evaluando todas estas personas, más o menos 252 personas las incluimos. Esto se dividió, también habían no portadores de la enfermedad. Estos no portadores se incluyeron porque aquí las personas no querían saber el estatus genético. Entonces, el incluirlos en el ensayo clínico, no les podíamos decir que se iban a enfermar. Entonces teníamos que incluir población no portadora para enmascarar ese resultado genético. A los portadores se les aplicó Crenezumab, por supuesto. A los no portadores de la variante no se les aplicó ningún medicamento activo, solo el placebo. Y evaluamos entonces qué pasaba. Desafortunadamente el estudio fue negativo, el Crenezumab no mostró ninguna respuesta favorable. Después de estos 8 años no logramos identificar entonces una mejoría en estos participantes, y después de seguirlos tanto tiempo, ellos venían cada mes acá a las evaluaciones. Prácticamente nos volvimos médicos de su familia. Eso era, pues ya ellos hacían parte de nuestra vida y aún lo siguen siendo. Entonces, además de ese enriquecimiento, de esos aprendizajes como médicos y como médicos de familia, realmente nos dejó grandes descubrimientos también. Gracias a este seguimiento identificamos unas variantes genéticas bastante importantes, como les mencionaba, variantes genéticas acá de 2 cosas, resistencia y resiliencia a la enfermedad de Alzheimer. Entonces, el identificar estas variantes, toda esta población, identificamos a una señora llamada Liria. Liria la puso el doctor Lopera, el doctor Francisco Lopera, nuestro fundador, como al nivel de Augusta D. Augusta D fue la primera persona que fue descrita con enfermedad de Alzheimer por el doctor Alois Alzheimer en 1902. Entonces fue el caso que se describió también posteriormente y se identificaron todas estas moléculas de
beta-amiloide y proteína tau, que son las características de la enfermedad de Alzheimer gracias a ese cerebro de Augusta. Aliria es otra paciente bastante importante para nosotros porque gracias a Aliria encontramos que no es solo tener una variante genética y que usted está condenado a tener la enfermedad, sino que hay otros factores que también podrían influir. Y como decía el doctor Francisco Lopera, Aliria tenía la enfermedad, pero también tenía la cura. Ella enfermó a los 70 años, empezó a enfermar cuando 30 años después de que las personas se enfermaban, porque ella tenía la misma variante genética que el resto de su familia. Ellos tenían la variante 280 y alrededor de los 40 años se suponía que se debería haber enfermado, pero resulta que no. Ella a los 70 años apenas estaba empezando con un deterioro cognitivo leve. Se identificó entonces que además de la variante de 280 en presenilina 1, tenía otra variante en este gen, ApoE3, volvemos con ApoE, solo que esta variante es muy distinta. Esta variante había sido reportada ya previamente, ApoE3 crasher se llama, y la tenía en los dos cromosomas. Entonces el cerebro de Aliria fue donado. Hicimos pues también varios exámenes, beta-amiloide. Nuestro banco de cerebros es el segundo banco de Latinoamérica más grande. Entonces tenemos pues como digamos que esa facilidad de poder ya determinar e identificar estas formas genéticas sobre todo, y tenerlas ya caracterizadas. Entonces ese cerebro de Aliria nos ha servido bastante gracias a su familia que donó, y ella también. Encontramos que acá vemos, por ejemplo, en el PET amiloide, cómo a los 44 años una persona portadora de la variante, ven acá en rojito, como ya tiene tau, no solo, perdón, este es el PET tau, que es la acumulación de otra basura que se llama tau fosforilado. Y acá entonces en el cerebro de Aliria, que ven acá, solamente había muy, muy poco tau fosforilado, solamente en esta zona posterior. Entonces, no solo fue Aliria, sino también otro paciente, nuestro paciente J. Él presentó entonces deterioro cognitivo a los 67 años, también tardíamente, y una demencia a los 72. En este caso, J se le llamó más como un gen de resiliencia. También encontramos otro gen diferente, el gen relina. Acá, digamos que resiliencia es como esa capacidad de tener la enfermedad, pero resistir a ella, mientras que Aliria realmente fue resistente del todo. Entonces aquí lo vemos en estas imágenes del hipocampo. Aquí tenemos un mapa del lóbulo temporal, y vamos a centrarnos en estos dos pedacitos del lóbulo temporal que se llama la corteza entorrinal y el giro o en la corteza parahipocampal posterior. Entonces, estas dos estructuras son bastante importantes porque ahí es donde aparece la enfermedad de Alzheimer, o donde inicia la enfermedad de Alzheimer en la parte del lóbulo temporal cerebral. En un paciente de 38 años portador de la mutación, esto ya a los 38 años está lleno de proteína tau. A los 44 esa proteína tau está por todo ese lóbulo temporal, no solo en estas dos estructuras, sino en todas partes. Y miren el cerebro de Aliria y el cerebro de J. Acá vemos a Aliria, miren que la corteza y la corteza entorrinal y el giro parahipocampal están limpios de proteína tau. Lo mismo que el paciente J, que presentó esa resistencia a la enfermedad, perdón, esa resiliencia a la enfermedad. A pesar de que tenía tau en el resto del temporal, tenía sus olvidos importantes, pero no alcanzó digamos que la enfermedad se retrasó un poquito. Entonces, estas implicaciones
son bastante importantes por estas mutaciones protectoras, por la posibilidad de una terapia génica a futuro y por el desarrollo de algún tratamiento que pueda imitar esa mutación protectora. Entonces eso es lo que se está estudiando en este momento con estos dos genes y muchos otros que podrían estar influyendo o previniendo, que podrían modificar la enfermedad, a pesar de que usted tiene una enfermedad devastadora o una variante genética que ya lo predispone a tener la enfermedad de Alzheimer. Entonces, acá está esta otra pregunta. ¿Los genes protectores para la enfermedad de Alzheimer están asociados a un envejecimiento exitoso? Ahí es donde entonces estamos trabajando y es la teoría pues que se está buscando en este momento y es lo que pues digamos que el mundo está pensando es en esto, en cómo mejorar o cómo identificar esos factores que me influyen para tener un envejecimiento exitoso. Hay, digamos, tres maneras de envejecer. Aquí vemos que por lo general, pues, lo usual, que es esta línea punteada, hay un declive en todas nuestras funciones biológicas a medida que avanza la edad, pero hay personas, digamos, extremos, casos raros en que tienen un envejecimiento demasiado exitoso, mientras que hay otros que es un envejecimiento demasiado acelerado, que es cuando aparece una enfermedad rápidamente que acelera ese envejecimiento. Entonces, el envejecimiento exitoso es ese alto funcionamiento tanto físico, psicológico y social de la vejez, sin enfermedades graves. Entonces, esa sería como esa definición. Y pues, ¿qué vemos acá? Que sabemos que con el envejecimiento aparecen muchas causas, muchas dificultades, hay un balance, hay una pérdida de balance de la proteína, un daño en el ADN, una alteración en esa macroautofagia, que es la que nos limpia todas esas toxinas, alteraciones entonces de las mitocondrias, de los telómeros, la pérdida de NAD, que es una enzima muy importante para disminuir todas las funciones metabólicas, hay inflamación, disbiosis, eso es otra cosa importante, y es toda esa microbiota que tenemos a nivel intestinal y en el resto de nuestro cuerpo que acompaña todas nuestras funciones y parece tener muchas más implicaciones de las que creíamos, esas bacterias que nos están contribuyendo a mejorar nuestro metabolismo, entonces se van alterando con la edad. También hay una desregulación en general de todos los nutrientes y la comunicación entre las células. Todo eso al parecer lleva a esas enfermedades cardiovasculares, enfermedades cerebrovasculares y por supuesto enfermedades neurodegenerativas, cáncer y la degeneración de múltiples órganos. Entonces, pero se ha entendido entonces que parece ser que hay unos gerogenes, se llaman, los que aceleran ese envejecimiento, genes como les hablaba ahorita, el APOE4 es uno de ellos, pero también hay otros genes supresores de ese envejecimiento, que son los que vemos en azul, como el APOE2, que favorece de alguna manera que te protege, incluso el APOE3 crasher, como la amorrelina, podría incluirse acá. Entonces parece ser que esta balance entre estos genes del envejecimiento a favor y en contra son los que influyen y los que tenemos que ir empezando a identificar, y no solo eso, sino a también ir como entendiendo, eso es lo que estamos buscando, entender cómo esas genes se asocian con estos mecanismos que hablaba al principio. Entonces, acá hablamos del APOE2 como factor protector, y sabemos que en el envejecimiento aparece entonces unas placas, sabemos que hay placas amiloide y ovillos neurofibrilares de Tau, que son los que les hablaba del Tau, que aparecen no solo en la enfermedad de Alzheimer, sino en el envejecimiento normal. Por eso la gente, o de alguna manera se ha creado el mito de que la enfermedad de Alzheimer hace parte del envejecimiento normal. Y no, puede que tengamos placas, puede que hayan
algunos ovillos, pero no son, miren la diferencia, no son distintos, y además están localizados en diferentes áreas con respecto a la enfermedad de Alzheimer. Ya les mostré el cerebro de Aliria y el cerebro de Jota. Entonces, no necesariamente el hecho de tener placas o ovillos sea signo de Alzheimer. Y eso lo vimos con el estudio que les voy a mostrar más adelante. Entonces, ahí está esta pregunta: ¿el envejecimiento causa siempre Alzheimer? Entonces vemos que esta es la cascada amiloide, la que se ha hipotetizado como la causa de la enfermedad de Alzheimer, y es que hay un acúmulo de beta amiloide, después aparece, se inflaman, o sea, activan la microglía, que son otras células cerebrales que se empiezan a producir inflamación, y ya aparece acá entonces la cascada que genera demencia. Y es cuando aparece el tau, la proteína tau fosforilada, cuando aparece en zonas importantes, en mayor cantidad, y ya aparece la pérdida neuronal y la demencia. El estudio de las monjas es el estudio bastante famoso del doctor David Snowden en 1986. Él hizo una cohorte con unas, creo que eran hermanas dominicas de los Estados Unidos, y más o menos más de 600 hermanas las siguió durante varios años, haciéndole cada año evaluación neuropsicológica, y cuando fallecieron donaron su cerebro. Esos cerebros fueron bastante importantes por dos cosas. Lo primero, el Alzheimer nos demostró esto: el Alzheimer no se debe al desgaste normal del envejecimiento. Y lo segundo, las placas en el amiloide en el cerebro no son suficientes para desarrollar la enfermedad, ¿cierto? ¿Por qué? Encontraron que muchas de estas participantes que se mantuvieron sanas todo este tiempo antes de fallecer tenían acumulación de ovillos y placas, pero eran sanas. Entonces la conclusión fue: el envejecimiento normal no produce, digamos que esas placas no son tan alteradas, no son distintas, no son, puede que hayan placas, pero no producen, digamos que no producen la enfermedad del hecho. El hecho es porque también habían cerebros totalmente, pues personas mayores de 90 años, todas estas hermanas, que además estaban sanas y no tenían placas. A pesar de estar con esa edad, no tenían placas, pero las que sí tenían placas no necesariamente estaban enfermas. Entonces, ese fue como la conclusión. El envejecimiento normal no necesariamente producía placas, porque lo veíamos en personas sanas y ese cerebro limpiecito, pero los que sí tenían no necesariamente estaban enfermas. Entonces, ¿qué fue? Ahí fue como el caos de la hipótesis amiloide, porque entonces nos pusimos a decir: todos estos medicamentos que estamos buscando, toda la industria farmacéutica está enfocada en buscar medicamentos antiamiloides para disminuir esas placas amiloide, pero me están diciendo que las placas no son las que causan la enfermedad de Alzheimer. Entonces ahí fue donde se empezó a hacer como a cuestionarse esta hipótesis amiloide que les mencionaba, y se ha encontrado entonces qué es lo que les decía. Depende de las placas, depende de dónde están ubicadas, y ahí está como la idea. Y depende en qué momento podemos aplicar el medicamento antiamiloide. Entonces podría estar influyendo. Entonces aquí cabe la pregunta: entonces, teniendo en cuenta eso, ¿se puede prevenir el Alzheimer? Lo que sabemos es muy poco realmente. Aquí les vamos el parámetro. Lo que tenemos ahora de la enfermedad de Alzheimer se ha estudiado mucho y no sé, y todavía se entiende poco. Pero esta es como, ahí vamos, estos son los pasos. Aquí tenemos los dos, voy a hablarles de los dos medicamentos que están aprobados, que es el lecanemab y el donanemab. En estos dos medicamentos, digamos que son los dos aprobados para prevenir, digamos, para tratar el Alzheimer. Hasta el momento estamos precisamente haciendo 2 ensayos clínicos para prevenir con estos medicamentos el Alzheimer en la población de 280, y el otro año va a empezar otro medicamento con otro inhibidor o modulador de gamma secretasa. Todos estos
lecanemab y donanemab son antiamiloideos. ¿Y qué vemos acá? Que, miren, esta es una escala de funcionalidad y vemos que a medida que avanza en las visitas van que empeorando. Entonces puede que haya una diferencia entre el lecanemab y el placebo, digamos que les va mejor el hecho de no tener nada, sin embargo esto va para abajo. El empeoramiento sigue, o sea, no hay ningún medicamento hasta el momento que mejore la enfermedad. Solamente digamos que lo hace un poquito que sea más lenta la progresión, pero no van a mejorar. Hasta el momento no se ha encontrado que ayude bastante. Entonces, las formas genéticas autosómicas dominantes pueden encontrar, pues, ayudar a prevenir esta enfermedad, ya que todos los portadores van a desarrollar la enfermedad en algún momento de la vida, todos los portadores pasan por cada una de estas etapas de la enfermedad, pero de alguna manera podemos, eso es lo que se espera con estos medicamentos, empezar en portadores sanos, antes de que empiece la enfermedad, a ver si estas curvas mejoran y realmente no veamos empeoramiento, sino que se logre una estabilización, así como esta línea punteada, que se quede ahí la enfermedad. Eso es lo que se espera tener con estos estudios que se están haciendo en el grupo de neurociencias y en otros estudios y en otros países que también tienen variantes genéticas con esta enfermedad. Pero entonces acá esto salió esta semana pasada, sobre el ejercicio físico. Esto sí parece modificar mucho más la enfermedad. Cómo la actividad física realmente me ayuda a prevenir. Entonces aquí vemos cómo el hecho de tener, acá tenemos unas gráficas un poquito complejas, voy a tratar de explicarlas. Vemos personas con mucho amiloide en el cerebro, que las estudiaron, que son las que vemos en las líneas rojas, tanto la punteada como la continua, mientras que en azul vemos las personas que no tienen amiloide, con el beta-amiloide que se analiza. Y lo que vieron, lo que quería mirar es si el tau, si aparece tau, cómo se acumula ese tau, en personas que hacían ejercicio o no. Entonces, resultó que las que hacen mucho ejercicio, que son las que son línea continua roja, que es esta, el tau se acumuló menos comparado con las que hacen muy poco ejercicio. Entonces, eso lo vimos en todas estas gráficas, lo mismo que en esta. Según la actividad física, si usted es inactivo, tiene baja actividad, moderada o gran activa, o es muy activo físicamente, ese tau se va acumulando dependiendo de esa actividad física. Entonces, la idea es prevenir esa acumulación. Puede que tengamos amiloide, pero la idea es evitar que se acumule esa proteína tau fosforilada, y el ejercicio parece que sí lo está modificando según este estudio reciente. Entonces, el ejercicio físico es la clave. Y precisamente este estudio, el estudio FINGER, que lo hicieron en Finlandia, demostró también este ensayo clínico para prevenir el declive cognitivo. Encontraron que con la dieta, una dieta MIND, que es una mezcla entre la dieta mediterránea y la dieta antihipertensiva, que son todas estas verduras verdes, pescado, aceite de oliva, etcétera, nueces, y el ejercicio físico, cómo protegían en personas sanas el deterioro cognitivo. Entonces, esto es como lo que estamos tratando de mejorar nuestros estilos de vida. Vemos que la función ejecutiva mejoró en el 83% y el total de cognición fue mayor del 25%. Este mismo estudio lo estamos haciendo en Colombia y también en Chile. Compañeros de ustedes están trabajando con otros 12 países en toda Latinoamérica, financiado por la Asociación de Alzheimer, para mejorar, a ver si en nuestra población latina puede mejorar esa dieta, esos estilos de vida,
ya estamos pues como, esta fue la fase de intervención, dieta saludable, actividad física y control de enfermedades cardiovasculares, cómo mejoraba esa condición, ya ahora estamos en el seguimiento y estamos terminando pues esos resultados, vamos a ver cómo nos va. Y también tenemos ya para terminar como este ejemplo de las zonas azules. Esto es donde hace ya ratico, en el 2016, como las personas en estas zonas son las personas más longevas del mundo, presentan en esta zona en Italia, en Japón, en Grecia, Costa Rica, Estados Unidos, nos dejaron estas lecciones. Este estudio se encontró en estas poblaciones de más de 100 años, centenarios. ¿Por qué hay tantos centenarios en estas zonas? Y se sacó este concepto del poder de los 9, el poder de estas 9 cosas. Al parecer estas personas tenían estos factores. Lo primero, incorporar el movimiento a su rutina diaria. Son personas que todo el tiempo están trabajando, campesinos, ustedes ven que son zonas también costeras, donde trabajan todo el tiempo, además de que puede estar también influyendo el pescado, la dieta, etcétera. También conocían un propósito en la vida, ellos sabían qué tenían que hacer, todavía tenían motivación, el estrés era poco. Otra cosa importante es que ellos no comían hasta sentirse completamente llenos, sino estar un 80% satisfechos. Siguen una dieta basada principalmente en plantas, lo que mejora esa microbiota. También el alcohol muy poco. Conectarse con la comunidad, todo el tiempo estaban trabajando por la comunidad, con su familia, y círculos sociales que fomentan hábitos saludables. Entonces, estos 9 factores son realmente 9 de los 12 factores de riesgo modificables para la demencia que les hablaba al principio. Y sabemos que esos factores son, las zonas azules nos están mostrando esos factores que podemos modificar. Mientras que los genes de resistencia, los que he hablado todo el tema, todo este rato, nos ayudan a entender esos factores no modificables. Entonces, posiblemente la 10ª lección de estas zonas azules es que el envejecimiento exitoso también puede estar relacionado con genes de resistencia al Alzheimer y a enfermedades neurodegenerativas. Entonces, si hay longevidad, es porque hay genes también que te protegen para el Alzheimer. Y tenemos acá también el caso del don señor Lucio Chiquito, es un paciente de nosotros que tiene ya tiene más de 108 años, entregó su tesis de doctorado a los 105 años, él es un ingeniero civil, hizo su tesis en los Estados Unidos. Entonces es una persona que en un envejecimiento exitoso y todo el tiempo está estudiando, y estas son las personas que tenemos que ir estudiando. Esta era como la tesis del doctor Francisco Lopera antes de fallecer, nuestro fundador, y sus últimos años los dedicó a entender un poquito este envejecimiento exitoso. Y para concluir, entonces es esto, les quiero dejar esto para que se lleven para su casa, y es cómo sabemos que la enfermedad de Alzheimer y otras demencias no hacen parte del envejecimiento normal, pero promover un envejecimiento activo y saludable sí evita o retrasa este tipo de enfermedades. Incluso si ya sabemos que hay un componente hereditario. Entonces el hecho de tener un riesgo genético no es una condena, es un montón de factores que también vemos que nos muestra la naturaleza, y que hay que volver a esos hábitos saludables, a mejorar esos estilos de vida, tener una vida tranquila y comer un poquito mejor. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Natalia, por la interesante y respaldada, fundamentada exposición que acabas de hacer. Me quedo con varias información. Yo creo que los quienes nos acompañan el día de hoy también. De hecho, hay una pregunta para ti que la hace Abel Contreras, que habla sobre la investigación. ¿Vinculó el nivel educativo o de lectura asociado a una mayor incidencia de la enfermedad de Alzheimer? Bueno, la educación en general es muy buena la pregunta, porque sí hemos visto en nuestra población con esta variante genética
vemos que la educación influye muchísimo. Las personas que tienen un nivel educativo, digamos, alto, de alguna manera se protegen hasta cierto punto. Es muy curiosa la gráfica que teníamos, no la traje, pero de alguna manera hay un punto en que los protege un alto grado de educación, pero cuando llegan a ese punto, la Ahí caída dice, es yo rápida. creo que salió en la madrugada. Está en Monserrate, estoy segura. Hay una... Alguien debe silenciar. Listo, ahora sí, disculpa. Tranquila. Entonces, en esta población, como les decía, la educación puede proteger un poquito, pero llega un punto en que ya digamos que esa reserva cognitiva se pierde y no hay como ese sustento y la enfermedad aparece tarde o temprano. Pero en poblaciones esporádicas sí se ha visto que mejora mucho la capacidad para afrontar el tener como por ejemplo incluso varias lenguas, el tener todo el tiempo el hábito de estar o de por lo menos tener un hábito de estudio, tener una capacidad de por lo menos tener activamente retos activos cognitivos favorecen a que la enfermedad, digamos, que no se manifieste tan rápidamente, pero más allá de la educación, pues porque la educación es como las primeras etapas de la vida. Ya cuando se adquiere cierto nivel educativo, ya lo que hay que hacer es ejercicio físico. Entonces ahí es donde hay que empezar a retomar, porque si te pones a estudiar ahora, bueno, también eso te va a ayudar, pero parece ser que influye más el ejercicio físico. Excelente, Natalia, qué bueno, de verdad que me dejaste bien motivado. Y mira, llegamos a tener 240 personas que nos acompañan en el webinar del día de hoy. Acá nos están diciendo muy buena exposición, datos importantes, muchas gracias, excelente presentación, muy clara y educativa. Acá nos dicen, tenemos un adulto mayor de 104 años, es totalmente analfabeta, sin educación y es sedentaria. Bueno, son datos que son, a veces, la genética, como dices tú, nos puede sorprender. Pero yo por lo menos me quedo con lo que dice Natalia y quienes nos acompañan hoy día, de la actividad física. Por favor, aquí hay factores genéticos, obviamente, factores genéticos que tú lo evidenciaste, pero sin embargo nuestra responsabilidad es desde lo que podemos hacer, y lo que podemos hacer es llevar una vida más activa, más saludable, alimentarnos mejor, y eso, sí, hacerse el hábito, porque realmente yo creo que un factor preventivo es ese, así que vamos a motivarnos, a motivarse y a hacer deporte, que ya está evidenciado, así que por favor, y eso que el Alzheimer y cuántas enfermedades crónicas no transmisibles igual ayuda a prevenir. Mira, aquí alguien nos está haciendo la última pregunta. Dicen, ¿es recomendable que alguien que ya atraviesa por la enfermedad se someta a terapias cognitivas o solo le generará más estrés? Que sí, no entendí bien la pregunta, Ya. que sí, bien, que sí, que... Y alguna persona que ya está atravesando la enfermedad, que ya tiene algún cierto grado de Alzheimer, ¿será recomendable que comience a terapias cognitivas o solamente va a ser un estrés y quizás no es tan importante o relevante? Pues, a ver, digamos que lo que se puede ayudar a hacer es, con las terapias cognitivas es más como, digamos, que fortalecer lo que aún no se ha perdido. Entonces, digamos que las personas que pueden estar ayudándoles, todos estos terapeutas, pueden ayudar a identificar qué aún tiene para rescatar, para fortalecer, por ejemplo, por decir algo, si la memoria es la que es más mal está, pero aún no habla muy bien, la persona todavía sonríe, puedes conversar de alguna manera, puede disfrutar de la música. Entonces, todo ese tipo de cosas, claro que ayudan. Puede ir fortaleciendo como esas limitaciones, el hecho de, por ejemplo, fortalecer el hecho del estado de ánimo, le puede ayudar a continuar identificando, digamos, con el lenguaje, algunas otras cosas. Entonces, ir fortaleciendo también funciones ejecutivas, el organizar, entonces no necesariamente
el hecho de tener Alzheimer ya es una condena, es un proceso lento y, por ejemplo, he visto pacientes que llevan muchos años con Alzheimer y aún disfrutan de jugar juegos de mesa, estar con sus amigos. Entonces, todo eso, el hecho de tener Alzheimer no es una condena. Por supuesto, depende del paciente, de cómo se siente él con esas terapias, depende de la terapia, ¿cierto? Pero más allá de eso, sigo insistiendo, el ejercicio físico es la clave. Entonces, llevarlos a hacer ejercicio, ayudarles a que activamente la parte motora está bastante influyendo a nivel cerebral. Y eso es apenas lo estamos entendiendo. Entonces, cómo esa fortaleza, fortalecer esos músculos, la parte física, cómo fortalece ese cerebro. Entonces apenas estamos indagando esa parte y por eso yo creo que podría influir mucho más que la terapia cognitiva, la terapia física. Muchas gracias, Natalia, por la respuesta. Oye, harto interés de la audiencia, ¿eh? Acá dicen igual, agradecida por la charla. ¿Qué se ha dicho sobre la melena de león o los hongos? Si es que hay alguna evidencia o algo que respalde el uso de estos suplementos. Ahí sí no te sé responder. Ya, Desafortunadamente esa parte no conozco la evidencia, pero pues lo que sí conocemos es lo de la parte de los probióticos y prebióticos, toda la parte de que lo que les hablaba de la microbiota intestinal y cómo todas esas, digamos, sustancias que favorecen a que crezcan microorganismos y que alimentarlos con lo que es las verduras, la fibra. A veces creemos que la fibra solamente es para tener un mejor funcionamiento intestinal, no, es para alimentar esa microbiota que parece ser que influye en todo ese balance de nuestro sistema, de todo nuestro metabolismo, y eso hay un sistema ya que se está investigando que es microbiota cerebro. Entonces parece ser que eso también influye. muchas gracias. Ya, yo creo que la última pregunta para poder seguir avanzando, bueno, nos pregunta si esto va a ser certificado, no va a ser certificado, pero vamos a compartirle el seminario, el webinar a todos quienes nos acompañan el día de hoy y quienes se inscribieron, para que sepan. Ya eso se los vamos a hacer llegar. Y la última pregunta ya. Buenos días, quisiera consultar si el uso de medicamentos para retrasar el avance de la enfermedad tiene algún rango de efectividad. Si el uso de medicamentos para retrasar el avance de la enfermedad tiene algún rango de efectividad. Sí, los medicamentos que mencionaba, lecanemab y ducanemab, al parecer pues ya están aprobados por la FDA y se ha encontrado, por supuesto, efectividad, un porcentaje importante de mejoría. Digamos que lo que ustedes vieron, no hay mejoría, pero por lo menos una estabilización o una lenta progresión de la enfermedad. Eh, digamos que la evidencia es clara, que no mencioné los efectos secundarios. Entonces, estos medicamentos tienen el gran problema de tener un alto riesgo de microhemorragias y edema cerebral. Entonces, por eso se deben de dar con una vigilancia permanente del especialista. Por eso es que no se han aprobado en el resto de los países del mundo, al parecer solamente en la FDA en Estados Unidos, por presión también de las comunidades y de tener algún medicamento para prevenir o para tratar la enfermedad, porque no había nada. Entonces, pero se sabe que estos medicamentos se deben hacer un seguimiento con resonancia cerebral por ahí cada 6 meses por el riesgo tan alto de sangrados y edema. Perfecto. Muchas gracias, doctora Natalia. Muy agradecidos por su exposición, por su presentación, por la información tan interesante, actualizada. Le agradecemos mucho el poder acompañarnos en este webinar. A ustedes por la invitación, muchas gracias. Gracias. Bueno, a continuación, continuando con nuestro webinar, dejamos al doctor Patricio Torres Castillo, asistente social, quien nos hablará acerca de políticas, redes y programas para el envejecimiento activo y saludable. Don Patricio, es todo suyo el micrófono.
Bueno, básicamente lo mío es complementar lo que hacemos acá en la red. Eh, los colegas que se han incorporado, gracias a un trabajo muy fuerte de parte de don Abel Contreras, eh, nos dan cuenta de una serie de programas. No los voy a nombrar, yo solamente voy a terminar esto de manera muy breve, porque nosotros como red iberoamericana hemos firmado un convenio recientemente con todos los municipios de Chile para poder ayudar a implementar acciones que sean coherentes con lo que ha planteado recientemente la doctora. Es verdad que el Alzheimer no se puede prevenir, pero sí sabemos que hay factores, que hay ciertas situaciones como las que se han señalado, que se hacen en los municipios o que se hacen en las actividades habituales. Dentro de los factores que llaman la atención, y particularmente en Chile, es la falta de vinculación social. Parece ser que la soledad, el aislamiento, se correlaciona con una mayor prevalencia. Recordemos que en Chile, después de los 65 años, tenemos una cantidad muy importante de personas que van desarrollando Alzheimer. Pero antes de los 65, es decir, en torno a los 58, 59, nos encontramos con un elemento que nos sorprende, y es la soledad no deseada. Eh, Esto es una situación que incluso fue planteado por el INTE el año pasado como riesgo alimentario. Las personas mayores se alimentan mal, las personas mayores lo pasan mal, las personas mayores se aproximan más a la depresión, que es otro factor que incide en el Alzheimer. Por lo tanto, desde la red iberoamericana nos parece relevante estar al servicio de los municipios, estar al servicio de los colegas que están en esta sesión, a través de nuestros asociados, que es AIEP. La institución ha sido probablemente una de las que más ha estado levantando acciones que nos susciten una mirada más reflexiva. Tenemos que actuar ahora. Nosotros nos vamos a encontrar probablemente con conocidos con Alzheimer, y la pregunta es, ¿qué ocurrió 10, qué ocurrió 20, qué ocurrió 30 años atrás? Y como ya se sabe, hay dos grandes pilares que descansan esto. Por un lado está la alimentación y por otro lado la actividad física. Pero dentro de esos dos hay uno que nosotros subrayamos, que es el sentido de vida. El tener un ikigai, el tener una razón por la que levantarse cada mañana. Estos temas nos parece que son relevantes de tocar, y en los municipios hay muchas acciones para llevar adelante, y nos parece que desde la red estamos disponibles. De manera que no quisiera extender, porque lo mío no es una exposición, sino básicamente un complemento, y en nombre de la red, de mi calidad de secretario general, destacar que la doctora ha tenido la mejor disposición, en este caso, para exponer, en lo particular, para mostrarnos y estar allí en Medellín viendo el laboratorio en el que trabajan con sus colegas, porque, digámoslo con cierta sinceridad, si hay algo que le tenemos miedo a la vejez, es a las demencias. Y más de alguno tiene un pariente y se pregunta si yo también podré estar, y si yo también dentro de esa demencia desarrollaré Alzheimer. No tenemos nosotros una respuesta, como se ha dicho, pero sí sabemos el camino que tenemos que hacer aquí y ahora. Y por lo tanto, cuando diseñemos planes, ojalá lo hagamos con esa pertinencia. Más de algún colega nos ha hecho presente que cuando se realizan actividades con los mayores, muchas veces se descuida el catering y encontramos muchos alimentos que no debieron estar presentes. Hay mucha presencia de azúcar, mucha presencia de sal, pan blanco, muchas cosas blancas, galletas, endulzadas, etc. Bueno, son indicadores de que esta reflexión que estamos haciendo tiene que traducirse en acciones concretas, y ese es el rol que queremos nosotros cumplir, y para eso estamos disponibles
a través de la Asociación Chilena de Municipalidades, con don Abel Contreras, con el alcalde del Carmen y con todos los alcaldes que tengan interés. Y naturalmente que nuestro propósito es juntar fuerzas, voluntades, aprender de estas experiencias como lo hemos hecho hoy día y señalar que el Alzheimer es una realidad que por la longevidad de nuestro país va en aumento. Hoy día tenemos un 1% aproximado de pacientes con Alzheimer, pero eso se va a duplicar en el 2050 porque vamos a ser más personas mayores. Por lo tanto, queremos nosotros decir que este tipo de conversatorio no puede quedar acá, debiéramos llevarnos para la casa a lo menos una idea o dos ideas. Ojalá la puedan poner ahí en el chat, pero al menos en lo personal, cuando estuve ahí ya visitando este laboratorio y el trabajo que realiza la doctora con su equipo, me quedó al menos en lo personal algo muy grabado: moverme. Parece ser que la actividad, si pudiéramos reducir a una sola cosa el envejecimiento, la nueva longevidad, es movernos. Y tenemos que movernos, tenemos que activarnos, es decir, los que usamos auto, dejar los lecos, usar la bicicleta. Y esto parte por el tiempo. Cuando estructuramos las cosas que hacemos en el día, hay que identificar algunos momentos para hacer elongación y también para forzar nuestro organismo de manera que nuestra actividad física sea permanente, además que tiene otros efectos. Recordemos que la sarcopenia se instala a partir de los 58, 60 años, y cuando no hay músculo hay hueso, y cuando nos caemos se quiebran los huesos. Tiene otros efectos también a nivel digestivo, tiene otros efectos a nivel social, desarrolla endorfina, etc. Pero de cara al Alzheimer parece ser relevante coger la bandera del movimiento, y a eso apunta mi cierre de ahora, y espero que cada uno se lleve una frase, un compromiso, y si necesita que estemos generando acciones como la que estamos haciendo con AIEP, se comunica con don Abel Contreras, y nosotros desde la red estamos 100% disponibles, porque no queremos llegar al 2045 sin estar preparados, como es lo que hoy día lamentablemente podemos constatar. Alan. Muchas gracias, Patricio, por tus palabras, por la experiencia. Sin duda que el trabajo que hemos desarrollado contribuye, por último, a visibilizar y a dar a conocer estos temas tan relevantes. Así que muy agradecido y, como siempre, tú sabes que vamos a seguir haciendo cosas en conjunto. Para finalizar esta jornada, dejamos con ustedes a nuestra directora de AIEP Concepción y AIEP Chillán, la doctora Claudia Mora Rojas, quien nos compartirá unas palabras de cierre para este importante encuentro. Bueno, Adelante, primero que todo, muchas gracias, Alan. Quiero saludar a todos los que hoy día están aquí presentes y se han mantenido durante este webinar. Agradecer a Natalia, quien de manera muy afectuosa y muy clara ha compartido una experiencia y una investigación de años. Por lo tanto, de alguna forma nos va dejando varios desafíos, cómo de alguna forma detectamos cuáles son nuestros factores de riesgo. Ella habló de 9 factores aquí que están presentes, cómo también trabajamos aquellos factores protectores. Entonces, tenemos un gran desafío. Quiero agradecer también a Patricio Torres, quien hizo factible este webinar. Nosotros como institución tenemos una gran meta, que es seguir avanzando en la contribución de estos temas con nuestra comunidad. Por lo tanto, durante los próximos meses y el próximo año vamos a tener más actividades de esta índole, que de alguna forma ayuda y contribuye a estos temas que hoy día están siendo tan relevantes. Yo les agradezco a todos la participación, que se hayan quedado durante toda esta más de una hora de exposición de nuestra doctora y de Patricio también, y espero verlos de nuevo en nuestras próximas acciones, ya sea seminarios, webinars, conversatorios de Arica a Punta Arenas. Bueno, hasta Isla de Pascua estaba presente hoy día, así que yo les agradezco su participación y esperemos, Alan, volver a tener instancias de esta misma índole. Nos deja grandes desafíos, Natalia. Yo creo que todos tenemos a alguien o hemos conocido a alguien
que ha sufrido la enfermedad. Y dado que hoy día en el último tercio de la vida nos estamos enfrentando a este tipo de enfermedades que son tan complejas, pero sí podemos prevenirlas. Me llevo hartas cosas para la casa, Natalia. Activar el cuerpo, comer más sano, revisar estos nuevos factores de riesgo que tú los mencionas, que yo creo que todos nosotros hicimos el check hoy día, que cumplimos y que no. Y esperemos en adelante seguir, obviamente, aportando a la formación de todas las personas que están asociadas a esta red también. Así que muchas gracias, Natalia, muchas gracias, Patricia. Muchas gracias a ustedes. Feliz día. Me tengo que ir. Que estén muy bien, muchas gracias a todos. Cuídense, que tengan una excelente tarde. Pues nada. Muchas Muchas gracias. gracias, Alan. Chao, Chao, chao. directora. Nos vemos, hasta luego.